¿Cómo está hoy? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, para nosotros es un honor tenerte acá y un gusto gigante que te hayas acercado y con tu bondad nos dediques una hora a educarnos, a poder entender un poco más cómo funciona el mundo jurídico en Argentina. Bueno, gracias. No sé si va a ser educación, va a ser un intercambio enriquecedor para ambos y para todos los que estén viendo, seguramente también. Buenísimo, muchas gracias. Nosotros lo que te seguimos hace tiempo, Fran, especialmente de la Fundación Libre, que siempre estamos tan agradecidos con toda la batalla que vos llevas adelante, siempre hemos visto que has tenido como una suerte de trifulca, cruces, debates muy interesantes con ciertos espectros del feminismo, pero quisimos abordar esta entrevista desde otro enfoque, para justamente no recargarte con siempre el tema del feminismo, el feminismo, el feminismo. Sí nos interesa mucho porque lo que te conocemos, especialmente lo que conocemos un poco del mundo jurídico, sabemos que vos tenés un enfoque muy particular respecto a lo Sí, que son los sistemas de garantías. Hoy por ahí hablar de garantismo penal pareciera que es una bandera propia de la izquierda, pareciera que se han quedado con esa, y yo siempre digo, no, el garantismo penal no es lo mismo que el abolicionismo. Y acá quiero justamente arrancar con la primera pregunta, que vos nos puedas contar qué diferencia hay a grandes rasgos entre garantismo, abolicionismo, y qué rol jugó acá justamente Zaffaroni en todo este armado ideológico dentro de la justicia. bien. A ver, primero, ¿me escuchan bien? Porque a veces tengo problema con los Sí, auriculares. ¿Me escuchan perfecto. bien? Bien. A ver, hay un par de confusiones porque está mal hecha la venta del producto. O sea, los medios nos venden impunidad y nos quieren convencer de que esa impunidad responde a algo. En realidad no hay impunidad. O sea, esto por ahí es chocante y por ahí alguien sale comentando diciendo, bueno, pero a mí una vez me robaron el teléfono y no fue preso. Yo te digo que vos te sorprenderías con la cantidad de condenas que hay. Y condenas a gente inocente. Podríamos hablar de 1000 casos puntuales, pero después si quieren hablamos. Pero, pero hay muchos condenas a gente inocente. De hecho, me recuerdo un programa de Rolando Grania, en el cual traen a las víctimas de delitos, y a mí me da un poquito, yo por ahí cuando digo víctima soy un poco despectivo porque me da un poquito de miedo esta institucionalización de la víctima. Yo te voy a explicar por qué, pero digamos, no tiene absolutamente nada que ver con la impunidad ni nada por el estilo. Pero trae a las víctimas de los delitos y le dice, bueno, señor, no recuerdo puntualmente cada caso, pero señores, ¿a usted qué le pasó? Y a mí mataron a mi marido en un asalto. Ah, ¿y qué pasó con los delincuentes? Están con perpetuo. Ah, bueno, en su caso funcionó. Sí, sí, sí. Al lado, ¿usted, señor, qué le pasó? A mí me robaron. ¿Y qué pasó con los delincuentes? Le dieron pena de 14 a 16 años. Ah, bueno. ¿Y usted, señor, que bueno, así, y a todos le hubieran condenado. Entonces, a ver, digo, no, en primer lugar, no es mentira esto de que hay impunidad. Al contrario, es más la balanza se inclina más para el lado de las condenas injustas que de las absoluciones injustas. Pero yendo a la pregunta en sí, a ver, ¿qué es el garantismo? El garantismo a ver, el garantismo ha sido deformado por la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda se embanderó detrás del garantismo y nos vendió a todos que el garantismo es de ellos. El garantismo se inventa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No hay nada más burgués que el garantismo. El garantismo exactamente son los límites que el Estado tiene para avanzar sobre los derechos individuales. En el derecho penal se ve garantía, a ver, en general las garantías se ven más en el derecho penal. ¿Por qué? Porque en general es la parte más visible del conflicto del ciudadano con el Estado. Pero hay garantías en otros lados. ¿Cómo es que en la izquierda termina apoderándose del garantismo? Bueno, porque lo toma de una forma particular. Dicen, bueno, a ver, garantía no solamente es la defensa en juicio, no solamente es el derecho al juez imparcial, no solamente es el derecho a la propiedad privada, garantía también es la garantía de que el Estado te dé un determinado situación, te permita tener un determinado bienestar, te dé trabajo, te dé acceso a una vivienda. Bien, entonces hasta esto coincidimos. No sé si que el Estado te dé acceso a una vivienda, pero que procure que vos puedas adquirir por tus propios medios la posibilidad de tener una vivienda. Bueno, entonces acá la izquierda la arranca de formarlo, dice, y el Estado no te da acceso a todo eso. Consecuentemente, si vos robás, sería una forma de justicia social. Bueno, eso es una deformación del garantismo, eso no es el garantismo. Porque justamente lo que dice la Corte, a ver, acá esta visión, si bien yo coincido que el Estado debe
garantizar condiciones adecuadas de desarrollo laboral y social, esta visión lo que hace es darle una suma preponderancia a la garantía del desarrollo, quitando la entidad, por ejemplo, a la garantía de la propiedad privada. Y en realidad lo que dice la Corte es que siempre hay que buscar el equilibrio de todas las garantías presentes. Eso es entonces, esa es la deformación. Lo primero es el garantismo. Lo segundo es la deformación del garantismo que hace la izquierda. Después viene el abolicionismo, que el abolicionismo no es lo que nos vendieron. A ver, también hay una gran confusión con el abolicionismo, es una cosa de loco, porque te lo vendieron mal. A vos te venden en televisión que el abolicionismo es que viene una persona y dice, el abolicionismo en realidad lo venden como una etapa más avanzada de la deformación garantista de la izquierda. Y el abolicionismo vendría siendo que vos decís, bueno, a ver, esta gente es pobre gente, el sistema penal no sirve, el sistema penal crea más delincuentes, con lo cual, fuera del sistema penal, todos en libertad y que pase lo que tenga que pasar. No, eso no es el abolicionismo, eso es un invento. El abolicionismo parte del derecho penal germano. En la antigüedad había básicamente dos grandes fuentes del derecho. El derecho romano, que era lo que pasaba de las murallas para dentro de Roma, y el derecho germano, el derecho bárbaro, que al contrario de lo que muchos piensan, había sistemas de derecho. Lo que pasaba de las murallas de Roma hacia afuera. Entonces, en el derecho germano, vamos al romano. En el derecho romano, vos cometías un delito y te acusaban ante el pueblo y el pueblo decidía qué hacer con vos. En el derecho germano, si vos cometías un delito, está dividido en clanes. Entonces, si vos cometías un delito, venía el líder del clan al cual habías afectado y le decía al líder de tu clan, che, mirá, tu pibe se acaba de mandar una macana y a nosotros se nos murieron 30 ovejas por esa macana. ¿Cómo lo arreglamos? Y bueno, a ver, ¿te parece que te doy 30 ovejas? Y sí, dame 30 ovejas, pero el problema que tenemos es que si me das 30 ovejas, ustedes no van a parar más con esto, porque no tienen consecuencias. Entonces, a ver, bueno, y empezaron a buscar reparar el daño. Entonces, de acá surgen dos grandes modelos de justicia. El modelo de justicia represivo, que es el modelo romano, y el modelo de justicia restaurativo, que es el modelo germano. El abolicionismo se centra en el modelo de justicia restaurativo y dice, mirá, yo no sé si tiene demasiado sentido que si a vos te entran a robar a tu casa y se llevan $100.000, al tipo lo metamos 15 años preso adentro de una jaula, porque en definitiva, a vos lo que te interesa son los $100.000 de vuelta. Entonces, ¿por qué no los juntamos a los dos a ver de qué forma pueden reparar eso? Sin hacer juicio de valor respecto de cuál es mejor o cuál es peor, todos tienen sus pros y sus contras. Esos son los tres modelos, o los dos en realidad, garantismo y abolicionismo, y las deformaciones que hace la izquierda. Pero ese es más o menos el marco teórico de donde se avanza. Vos me preguntabas cómo contribuye Zaffaroni a esto. A ver, con Zaffaroni también hay una gran confusión. Yo lo he citado mucho, lo cito muchas veces, no voy a ser un defensor de Zaffaroni. Con Zaffaroni hay una gran confusión, en parte por su propia culpa. El primer error que comete Zaffaroni es empezar a sostener un relato. Cuando a Zaffaroni lo proponen para juez de la corte, Zaffaroni arranca a sostener un relato bancando un gobierno. Entonces sus ideas originales, que no son, tiene ideas locas, que sí son raras, pero en general la teoría que él plantea no es equivocada, no está mal. De hecho, Zaffaroni es el gran opositor internacional de Gunther y Jacobs. O sea, los dos dogmáticos más grandes del mundo, obviamente internacional, son Gunther y Jacobs por el lado del derecho penal del enemigo y Zaffaroni por el lado del garantismo, siguiendo con la escuela de... se me fue a la cabeza ahora el que escribió el libro. Bueno, ya se me va en la cabeza. De Foucault. A ver, lo que Zaffaroni plantea como tal, no está mal. A ver, él plantea ser garantista. Entonces, pero se han deformado muchas de sus frases mediáticamente. Entonces, ahí aparece el problema. Por ejemplo, a Zaffaroni, Foucault, ahí está, tiene razón, me está diciendo que era Foucault, sí creo que lo había dicho igual. A Zaffaroni le critican, por ejemplo, que él decía, yo busco hacer zafar al delincuente. No, nunca dijo eso. Lo que Zaffaroni decía es, cuando yo recibo un fallo en la corte, mi función, y la de todos los jueces de la corte, es verificar que en el proceso en el cual se llegó a ese fallo, se hayan cumplido con las garantías que tiene el imputado. ¿Por qué? Porque yo no puedo convalidar que el Estado vulnere derechos de los individuos. Ahora vos me vas a decir, bueno, pero a ver, si vos tenés un tipo
que le encontraron la droga en la casa, le encontraron un paquete de droga en la casa, pero ingresaron al domicilio sin orden de allanamiento. Por ejemplo, para ser bien burdos. ¿Eso convalida que vos decretés la nulidad y que el tipo se vaya a la casa? Yo te digo que sí, y te explico por qué. Punto número uno, vos tenés que instruir a la policía para que no lo vuelva a hacer. Para que no vuelva a hacer eso. Tenés que explicarle, muchachos, ustedes no pueden ingresar a una casa sin orden de allanamiento. Segundo, la prueba pierde fiabilidad. El problema no es la nulidad por lo que protege el código. Es que yo te pongo un caso que acá uno de los que está viendo lo vivo, porque ya lo vi comentar, va a saber a qué caso me refiero. Nosotros estábamos defendiendo una supuesta banda de contrabandistas. Entonces, el juez ordena que se abran los contenedores y que se mire lo que había adentro. Bueno, entonces nosotros, llegado el juicio, planteamos la nulidad de eso. Porque decimos, muchachos, cuando ustedes abrieron los contenedores, nosotros no estábamos, no nos llamaron, no nos invitaron a la fiesta. Entonces nosotros no sabemos qué metieron ustedes dentro del contenedor. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Me parece que si yo secuestro en tu casa una caja, tenés que venir vos a ver cuándo la abrís. Bueno, entonces le decimos, eso nos genera un perjuicio a nosotros. Un perjuicio irreparable. Con lo cual, esa prueba excluyanla, no la usen para juzgarnos. Quiero contesta el juez. Vos fíjate el tamaño de la papada de contesta. Dice, no, a ver, doctor, por favor. Dice, usted tiene un acta. O sea, lo que pasó ese día se documentó en un acta. Y al juicio oral en el que usted estuvo, vinieron los que hicieron ese acta. Con lo cual, del acta no surge ninguna irregularidad. Y los testigos que estuvieron acá no dijeron que haya habido alguna irregularidad, con lo cual se presume que no hubo irregularidad. Ahora estamos en casación, y el argumento nuestro en casación, ¿cuál es? Es decir, a ver, doctor, primero, que si hubo una irregularidad, ninguno lo va a poner en el acta. No van a poner en el acta, bueno, en los contenedores había rollos de tela, pero acabamos de meter 150 kilos de cocaína. No lo van a poner en el acta. Segundo, lo que el juez nos está pidiendo ahí es algo imposible de conseguir. ¿Por qué? Porque si en el acta no figura ninguna irregularidad, viene el testigo, yo al testigo lo interrogo. ¿Qué debería conseguir yo para que el juez, o para anular ese procedimiento? Que el testigo me diga, sí, ¿sabe qué, doctor? En el acta no pusimos todo lo que había que poner. Los 7 paquetes de cocaína que metimos no los pusimos en el acta. ¿Qué pasa? Eso yo no lo puedo conseguir nunca. ¿Por qué? Porque cuando si el testigo me confiesa, es un delito, que es falsificación de documento. Y para cuando el testigo se empieza a autoincriminar, el juez va a decir, no, doctor, espere, paremos el interrogatorio acá, esto no puede seguir. Con lo cual, vos fíjate el tipo de barbaridades que hay. De esta forma es que funciona la justicia argentina. Y a mí me sorprende mucho, y con esto cierro y doy paso a la próxima pregunta, porque yo me cebo a hablar y no paro, pero a mí me sorprende mucho la forma de pensar del ciudadano argentino promedio. Nosotros nos quejamos del Estado porque administra mal la economía, porque administra mal la educación, hoy porque administra mal la salud, porque administra mal el transporte, porque administra mal lo que le den. Ahora, yo no sé por qué le tenemos tanta fe a la justicia. Es increíble que decimos, no, hay que dar penas más fuertes, que el Estado... No se trata de dar penas fuertes o penas débiles. Por ahí leí que alguien comentaba algo que Zaffaroni dice y que es cierto. Zaffaroni dice, el derecho penal llega tarde. Dice, a vos no te interesa que metan en preso al que te pegó 2 tiros en las piernas. A vos te interesa que los tiros en las piernas no te los peguen. Entonces, coincido, para cuando llegó el derecho penal llegó a juntar los muertos. Entonces, por ahí la forma de solucionar todo este caos de seguridad que hay es parándose un paso antes del derecho penal. Es con prevención. ¿Por qué? Porque vos decís, no, pero a ver, vos me vas a decir algo básico, me vas a decir, pero Francisco, a ver, si a mí me amenazan de que si le pego un tiro a una persona, voy a ir toda mi vida preso, yo no le pego un tiro a más nadie. Yo te voy a decir, sí, vos, porque no sos delincuente, porque no pensás como delincuente. Ahora, eso es lo que me hace reír cuando sacan leyes que dicen, hay mucha inseguridad, vamos a sacar una ley para restringir el uso de armas. A ver, el delincuente no le importa infringir la ley que restringe el uso de armas, porque ya va a infringir otra, con lo cual eso no afecta en nada a solucionar el problema.
Con lo cual, no sé si te respondí tu pregunta, si me fui mucho por la rama, pero bueno, en principio creo que era algo así lo que me preguntaste, y esta pues la respuesta que puedo ensayar. Está perfecto porque justamente el fin de la pregunta que habíamos realizado era con esta idea de esclarecer algunos conceptos que normalmente no es lo mismo lo que dice un periodista, y en esto quiero también como hacer un poco de autocrítica de aquellos, entre comillas, influencers de derecha, que por ahí creen que en derecho da lo mismo hablar de garantía, de abolicionismo, como si fuese una suerte de pelea tuitera, cuando el sistema jurídico es mucho más complejo de lo que la gente cree realmente. Uno cuando estudia desde Hart en adelante lo que es el derecho se da cuenta que no es solamente coacción del Estado, tiene un componente en el lenguaje, tiene un componente en la moral y también tiene un componente psíquico, porque como bien dice el doctor, y eso es lo que yo siempre he sostenido con el tema de la libre portación de armas que algunos defendemos, el delincuente ya está predispuesto. Nosotros, por ejemplo, doy un ejemplo simple. Nosotros nos levantamos en la mañana pensando, bueno, hoy voy a trabajar 8 horas, voy a estar con mi familia, voy a ver una película y me voy a ir a dormir. El delincuente se levanta pensando a quién voy a robar y está dispuesto a matar o morir en su delinquir. Si ya está dispuesto a matar, ¿creen que le importa violar una ley más, como puede ser, por ejemplo, no comprar armas ilegales? Entonces, claramente que es un fenómeno que hay que tratar desde todas las aristas y no solo desde lo mediático. Acá en este sentido, Francisco, yo quería hacerte otra pregunta que es vinculado en una suerte de crítica tan común que se ve, que no se ve solo en los medios, sino en aquellos que caminamos los pasillos de tribunales a la mañana, que dicen, los jueces se han convertido en un actor político más. Los jueces terminan haciendo política en sus fallos. Esto es muy común escucharlo en los pasillos de tribunales, en la tele, en las redes, creer que el poder judicial es un poder político más. Y incluso un poder político de izquierda, progresista, farandulero. ¿Vos qué opinas al respecto, que tenés bastante experiencia en el campo? Y depende en dónde vos te pares. A ver, nosotros estamos con Diego Piedrabuena, que es un juez de la provincia de Neuquén. Estamos escribiendo un libro acerca de la justicia mediática. ¿Por qué desvío para lo mediático? Porque necesariamente se vincula con esto. A ver, vos tenés casos y casos. Tenés el caso de, no sé, un robo en Liniers, por ejemplo, un barrio de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. O tenés el caso de una estafa, no sé, una típica estafa, por ejemplo, con tarjeta de crédito, compañías aéreas. Que en eso no es muy político la cuestión. Tiene un error ahí el proceso. ¿De cuál es? Nosotros en Argentina, yo no quiero aburrir con tecnicismos, pero nosotros en Argentina heredamos un sistema procedimental, que no es lo mismo, pero bueno, vamos a hablar de procedimental, para que se entienda, vamos a utilizarlo como sinónimo, un trámite, como quien dice, un trámite de los procesos penales europeo continental. O sea, hay dos grandes, me estoy yendo mucho por las ramas, porque No, no, se entiende perfecto, porque es hay importante que también la gente comprenda esto. bien, vos tenés dos grandes formas de resolver o la comisión de un delito. De resolver, digo, a no ver si aplicamos pena o no. El sistema europeo continental y el sistema anglosajón. El sistema europeo continental proviene de la Inquisición. O sea, hay una persona que primero era el inquisidor, hoy es el juez, que investiga, acusa y juzga. Y te van a decir que en los sistemas mixtos, como tenemos en el Foro Federal, que en los sistemas mixtos eso ya no pasa tanto en la etapa de juicio oral. Mentira, pasa lo mismo. Vos vas a un juicio oral en un sistema mixto y ves que el tribunal pregunta. Es increíble, el tribunal le pregunta a los testigos. Entonces es una locura, es un absurdo. Después tenés el sistema anglosajón. En el sistema anglosajón consta de una investigación previa, que también la tiene el inquisitivo, se encabeza del fiscal y después se va a un juicio adversarial. ¿Qué es un juicio adversarial? Es un juicio un juicio oral, el verdadero juicio oral, donde se presenta a un lado el fiscal y el fiscal dice, bueno, yo voy a probar que tal persona es un delincuente, se presenta a la defensa y yo voy a probar que es mentira, y el juez se entera de lo que pasó ahí. El juez no lee nada, no leyó la causa, se va enterando de lo que pasó ahí. Entonces, esto contribuye mucho a una pureza, a una asepsia en el juez que decide, que realmente se llega a resoluciones más justas. ¿Por qué? Porque cuando el juez lee la causa, lee el expediente, la instrucción, la famosa instrucción, el juez se forma una convicción de quién es el imputado. Entonces ya lo condena, ya no importa mucho lo que diga el defensor. Sí, el defensor
puede torcer el brazo, pero tiene que hacer el triple de trabajo, tiene que ser un antisistema, estar poniéndole palos continuamente. Entonces, se termina juzgando no por la confrontación de dos relatos, que es lo que debería ser cualquier juicio. Es como cuando pasa en el colegio, te mandas una macana, te llevan a dirección. Y te pregunta la directora, Oneto, ¿qué hizo? No, señorita, yo no le hice nada, él me pegó. Juancito, ¿usted le pegó? Sí, pero en realidad me provocó. Bueno, y decide, lo mismo debería ser. El problema en los casos comunes, en los casos del día a día, es que el juez se formó la idea de cómo va a resolver desde el minuto uno. Y eso es un problema que afecta a la igualdad de partes en el proceso. O sea, el juez acusa, defiéndase todo. En los casos políticos, la justicia es política. La justicia es, lamentablemente, a ver, vos te tomás, por ejemplo, la libertad de vudú, que le dieron ahora con esto del coronavirus. Yo voy a decir una frase polémica por la que todos me van a odiar, pero vudú no debería haber estado preso, porque no había condena firme y no había riesgo de fuga, por lo mismo que explica el juez en ese fallo. El juez dice, mirá, riesgo de fuga yo de vudú no tengo, porque vudú lo detuvimos, le dimos la libertad y cuando lo volvimos a detener, vino y dijo, che, acá estoy, ¿a dónde me meto? Métase ahí, vudú, y se encerró solo. Riesgo de fuga no hay. Riesgo de entorpecimiento procesal tampoco hay, porque el juicio ya pasó. Entonces, por más mal que me caiga vudú, sinceramente no es santo de mi devoción, ni del sector K en general no es santo de mi devoción, pero desde un punto de vista técnico debo decir, vudú no tendría que haber estado preso. Ahora, ¿cuál es el tema? O sea, y el voto que saca el tribunal oral que le da la libertad es ajustado a derecho. El tema es que tuvo que esperar el timing político, que esté el gobierno adecuado, en el contexto adecuado. Eso es muy malo. Y eso es muy malo, ¿por qué? Porque justamente por esperar el timing político, tuvimos 12 años de corrupción, que todavía no fueron juzgados, y que no van a ser juzgados. ¿Me entendés? Porque, a ver, pasaron 4 años donde se podrían haber juzgado, pero el otro gobierno que vino empezó a operar sobre la justicia también. Entonces, a ver, eso es, las causas políticas lamentablemente es así. Y después tienen las causas ideologizadas. Hay una bajada de línea, que yo sinceramente no sé de dónde viene. A mí me pasó una vez, me sorprendió con un juez federal, que teníamos una causa por una extradición de un cliente que lo pedían desde España por tráfico de estupefacientes. Bueno, entonces, hablamos con el secretario, hablamos con el que lleva la causa, con el sumariante, con el que está en el día a día. Y le explicamos le damos una explicación de un motivo que consideramos que era valedero para denegar la extradición. Y dice, pero ¿sabe qué pasa, doctor? Yo no decido. Bueno, le quiero hablar con el secretario. Viene el secretario. Viri. Sí, doctor, tiene razón, pero usted no decide. Mira, quiero hablar con el juez. No, bueno, pero no está el juez. No, ¿cómo que no está? Lo espero. Bueno, a ver, doctor. Bueno. Nos atiende el juez. Le hacemos todo el viri. Y dice, ¿sabe qué pasa? Sí, vos tenés razón. Pero yo no decido. Ahí se me conoce el papel. Le digo, doctor, tengo miedo. ¿Quién decide? Y lo que pasa que bueno, nunca me respondió quién decide. O sea, de algún lado baja línea. Entonces, hay casos, a ver, te pongo, por ejemplo, el ejemplo del caso Tinder, la famosa violación de Tinder, que al chico lo condenan en juicio oral y nos llaman a nosotros para hacer el recurso, digamos, de impugnación, se llama en la provincia de Neuquén. No hay nada en ese caso. La médica forense dice que no hay lesiones compatibles con abuso sexual. A la chica le preguntan, ¿él sabía que vos no querías tener relaciones sexuales? Y ella dice, no, para mí él pensó que yo quería. Con lo cual todos nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo le estaba diciendo que no? Si es que él pensaba que no quería. Después, a ver, se conocieron por Tinder, ella lo invitó a salir, fueron a la casa de él, ella dice, yo fui a la habitación de él, yo me saqué la ropa, él me empezó a besar, yo le seguí el beso, y de repente no quise más. Entonces decís, bueno, a ver, acá hay algo que nos cierra. Además hay un famoso video en el cual ella se va corriendo y él la mete de vuelta para adentro, que el video es impactante por ahí a la vista. Pero ¿qué pasa? Ella misma reconoce que ese acto había ocurrido después de la supuesta violación. A ver, lo condenaron con nada. No hay una sola prueba para condenarlo. De hecho, la misma psicóloga de ella dice que, como tenía problemas de sueño, sufría estados alterados de realidad. Esto lo dice la psicóloga de ella. Y lo condenaron. Entonces, hay una bajada de línea. Entonces, sí, lamentablemente existe todo
una serie, por eso yo te decía que el libro que estamos escribiendo con Diego, ¿de qué trata? Nosotros decimos, el juez es independiente, perfecto, el juez tiene que ser independiente. Ahora, ¿independiente de quién? ¿Independiente del poder político? Sí. ¿Independiente del poder económico? Sí. ¿Qué pasa con el poder mediático, con el poder ideológico? ¿Cómo afecta eso a la independencia del juez? Entonces, yo creo que sí hay una serie de elementos que van gravitando en la decisión de los jueces, que bueno, el defensor tiene que ver la forma de irlos manejando y saber dónde posicionarse, y cuando a veces no tenés ventaja, hacer control de daño. Yo no soy un fanático de los juicios abreviados, que básicamente es aceptar una pena, confesar un delito y aceptar una pena inferior. Por eso los hace mi socio, yo no los hago. Yo cuando hay que hacer juicio abreviado, yo como dice Bush, decía Bush, yo con terroristas no negocio. Entonces cuando hay que hacer un juicio abreviado, no voy, que vaya mi socio. Pero hay veces que para hacer control de daño, en caso, a ver, vos tenés un caso político, y hoy lo que te queda es o mantener al cliente en libertad y dilatar la causa hasta el cambio de gobierno, o hacer control de daño. Es la realidad. Que en general los temas políticos lo que tienen la ventaja que tienen es que siempre están en libertad los clientes, entonces puedes laburar con más tranquilidad, con más cintura. Bueno, es increíble lo que nos has contado y la precisión con la que nos estás respondiendo, y justo me habilita a una tercera pregunta que ya la teníamos programada, pero ha sido como divina la forma en la que puede engancharse este tema. Porque lo que seguimos tu trayectoria y que estamos siempre pendientes de tus debates, sabemos que has tenido, y algo que caracteriza tu carrera, entre comillas, mediático, de exposición o de fama, has tenido siempre una suerte de cierta tensión con algunos periodistas, con algunos momentos que están por demás viralizados, que no vienen al caso en este momento, pero sí es muy interesante tener en cuenta este aspecto, porque quien decide, en última instancia, cuando hablamos de un juez, para que la gente lo entienda, los que por ahí no trabajan en un estudio jurídico lo pueden entender, quien termina decidiendo en última instancia el derecho a aplicar, no es solamente un agente técnico, abstracto, racionalista, que no comparte la realidad. Es un hombre, un padre de familia que lee el diario, que tiene la presión de todos los vecinos que dicen, mira, si llegas a soltar a este violador, te escrachan de la casa del juez con los hijos que van a un colegio, que tiene la presión de los noticieros, que sabe que canal que cambia, están hablando del mismo juicio. Piensen en el caso de D'Artés. Imaginen ser el juez del caso de D'Artés, estamos hablando de un plano hipotético, abstracto, que tuviese jurisdicción acá en Argentina, y que tuviese que resolver, aun cuando no haya pruebas en contra de D'Artés, y tuviese que resolver en contra. Imagínense la presión que tiene lo que es la carrera de ese juez. Entonces, yo acá te quería preguntar justamente, y si nos querés contar alguna anécdota, bienvenida sea también, ¿cómo es tu relación con los medios en general? ¿Cómo es, pero no tanto tu relación como Francisco Neto, sino de aquellos abogados que se animan a desafiar un poco la corrección política? ¿Cómo es esa relación y el ejercicio de la profesión cuando hay un tira y afloje constante con el poder mediático? Mirá, yo la relación que tengo con los medios, a ver, yo les tengo respeto hasta que se los tengo que faltar, ¿no? Pero faltar, digo, no insultándolos, sino cuando me dicen una burrada en vivo, como por ejemplo, si el fiscal tomó una medida ilegal, ¿por qué no lo denuncio? O como cuando me dicen que una camioneta es un arma, o cuando me dicen, no sé qué otras pavadas me han dicho en vivo, cuando me dicen que la declaración de la víctima alcanza para destruir el estado de inocencia, bueno, tenés que faltar al respeto con altura, pero tenés que faltar al respeto. Yo tengo buena relación. A mí cuando me llaman yo siempre los atiendo, nunca le dije que no a ningún medio. Ahora, a ver, esto, yo siempre digo lo mismo. Esto es como boxear. Si vos vas a boxear, si a mí me llaman de los medios y me dicen, bueno, queremos hacer sparring. Pues no nos pegamos entonces. Me la das, te la doy, me la das, me corres para acá, te corro para allá, pum, 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 salí, listo. Ahora, si estamos haciendo sparring y vos me pegás una trompada en el medio de la nariz y me empiezas a sangrar, yo en el gimnasio te puedo decir, che, boludo, pará. O si querés que nos demos, nos damos. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy en los medios, frente a todo el mundo, te lo tengo que devolver. No puedo decirle, che, no es en serio, no te tengo que devolver. Entonces, ahí es donde se arman las discusiones. ¿Me entendés? Y el problema, hay una cosa que los periodistas nunca van a entender. Que un periodista nunca, jamás, no hay chances que le gane a un abogado, bueno, un abogado que por supuesto que tiene conocimiento, discutiendo sobre la causa que él defiende. Porque el abogado conoce la causa y conoce el derecho. Y el periodista conoce la causa de comentario y conoce el derecho de que alguien le comentó.
¿Me entendés? Entonces es imposible ganarle. ¿Me entendés? No hay chance de que le ganes en eso. Le podés llegar a discutirle. Cuando vos vas de opinólogo, cuando vas a opinar de una determinada causa, estás un poco más débil. ¿Por qué? Porque en realidad vos tampoco conocés los hechos, con lo cual te los puede correr el periodista, caso en el cual tampoco quedás débil, porque vos le decís, bueno, mirá, si es como vos decís, es de esta otra manera. Ahora, cuando vos defendés a tu cliente, es imposible que te puedan sacar mano. No hay chance. Si vos conocés la causa, ¿qué me vas a venir a contar lo que dice el expediente? Yo no me voy a olvidar nunca del caso Fabro, que yo al día de hoy sigo sosteniendo la inocencia de Jonathan. Eh, a ver, eh, eh, ¿qué me quieres discutir? Si la pericia del cuerpo médico forense de Foja 83 dice otra cosa. No, bueno, pero dijeron que, no, no me importa lo que dijeron, vengo y te muestro el expediente y se acabó. ¿Me entendés? Entonces, ese es siendo por ahí a la pregunta concreta, el vínculo que tengo es bueno, cuando me llaman los atiendo, contesto, hablamos y bueno, si hay que discutir, discutimos. El único lugar donde quedé con un mal vínculo, que de hecho los bloqueé a todos, fue cuando fui a Incorrecta, creo que era Incorrecta, ese programa de Moria Kazán, por una cuestión de que a mí me habían dicho que la entrevista iba a ser mano a mano con Moria. Entonces, cuando se empiezan a meter a otras chicas, yo no tengo problema en discutir con las otras chicas. Ahora, el problema es que cuando te dicen, pero doctor, ¿cómo puede ser que usted no le crea a la víctima? No, en realidad el estándar de prueba, cuando dijiste estándar de prueba, gritan todos. Entonces, a ver, de nuevo, es como que le digas a Tyson, che, ¿te pelearías con el Rafa Diceo? Sí, con el Rafa Diceo sí. Bueno, no, con toda la barra. No, con toda la barra no, porque no es boxeo. O sea, yo no me puedo boxear contra 5, 6, 7, 10 barra bravas. Si quieren, digamos, voy peleando de a uno a uno. Entonces, bueno, acá es lo mismo a nivel argumental. ¿Cómo discutís con 10 cotorras gritando? Es imposible. ¿Me entendés? No hay chance. No, entiendo perfectamente. Encima tengo la suerte a mí también me encanta el boxeo, hago boxeo como Ah, actividad, así que sería un gusto que algún día pudiésemos jugar un ratito y yo seguir voy aprendiendo de para. vos en otros espacios. No sé si vas a aprender mucho, porque tú de fuera de estado, pero yo voy para Córdoba seguido. Tengo una Excelentísimo, bueno, cosa, tengo una te cosa dentro esperamos de acá con puerta. una asada. Excelentísimo, te Cuando esperamos vaya, acá entonces les con aviso. y te esperamos con Nahuel, los chicos de Libre, un asado, un Sí. fernet y llevamos los guantes también, así que de paso No, Fernet y guantes puede ser una combinación. Terminar con las manos rotas, es si me pegamos una peligrosa, pared. Sí. puede ser peligrosa. Hay una teoría que sí me interesaría aprovechar ahora volviendo para seguir en este proceso de aprendizaje con vos. Me gustaría conocer en profundidad tu teoría y tu tesis respecto a este manejo que hay mediático del torno a las víctimas y estas políticas pro víctima o este victimismo, que normalmente no se habla mucho y sería interesante escucharlo de vos. Bien. A ver, la política pro víctima, ¿de dónde surge? Surge del abolicionismo. Quien plantea originalmente este devolver el conflicto a la víctima es Julio Mayer. ¿En qué contexto? ¿Cuál es el concepto? Julio Mayer que dice, mira, en realidad, en el derecho penal, tal cual lo conocemos nosotros y lo conoce la mayor parte del mundo, el Estado expropia el conflicto de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? A vos te pegan un tiro y el Estado te dice, mira, a mí sinceramente me importa bastante poco el agujero que te quedó en el medio de la panza. A mí lo que me importa es que yo dije, no le pegarás un tiro a nadie, y hay una persona que te pegó un tiro. Entonces yo me voy a encargar de restablecer el orden quebrantado, porque si no, esto se me desmadra. Entonces la víctima se convierte en un objeto, en un medio. Entonces, en los años 90 y pico, Julio Mayer que empieza a decir, dice, no, bueno, pará, hay que devolverle el conflicto a la víctima, porque ¿cuál es el problema? El que tiene el agujero en la panza es la víctima. Esto de la mano, de nuevo, de un poco del derecho germano, de decir, a ver, correte, Estado, que se junten los dos, a ver si estos dos muchachos arreglan su problema entre sí. Entonces ahí empieza el minimalismo penal versus el abolicionismo, que no tienen nada que ver, o sea, no son parecidos, pero comparten algunas cosas. Ahora, ¿cuál es el problema? Acá se metió la víctima y el fiscal nunca se corrió. Entonces, el Estado está ahí. Y el problema que tiene institucionalizar a la víctima es que viene el fiscal con un pacto de derechos humanos en la mano y te dice, yo te voy a perseguir en nombre de la víctima, porque el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos a mí me da derechos a acceder a la justicia por la víctima. Es que hace una confusión, porque ¿cuál es el problema?
empieza a haber un absurdo, que el Estado, a través de la persona del fiscal, invoca una convención de derechos humanos, que es una convención para limitar los poderes del Estado, para ampliarlos y para perseguir a otro individuo. Entonces, ahí aparece el problema de género, por ejemplo. Cuando viene el fiscal y te dice, no, porque el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará impone el deber del Estado de castigar la violencia de género. Sí, pero pará, porque el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos te impone el deber de, por ejemplo, el principio de inocencia, o el deber de permitirle al imputado una defensa amplia. Entonces, ¿cómo conciliar los dos? La respuesta, ¿cómo los conciliás? No podés conciliarlos. ¿Por qué? Porque sí. Primero, que el Estado, a ver, lo que surge de las convenciones de derechos humanos, a ver, no tiene lógica que surge las convenciones de género. ¿Por qué? Surge, por ejemplo, el deber del Estado de la debida diligencia. ¿Qué es el deber de debida diligencia? Es el deber de que el Estado investigue a fondo y que investigue con precisión los casos de violencia de género. Pero entonces, con eso que me están diciendo, que en los otros casos el Estado puede investigar indebidamente, es absurdo. El Estado tiene que investigar a fondo todo. Primer punto. Segundo punto, la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es juzgar sin estereotipos de género y garantizando igualdad de acceso a la justicia a hombres y mujeres. No es condenar porque es mujer. ¿Qué quiere decir juzgar sin perspectiva de género? Bueno, antiguamente una mujer iba a la comisaría con la cara así y decía, mi marido me pegó. Y el policía le decía, ¿y usted qué le hizo, señora? No, y yo no le hice nada. En realidad lavé el jean y se me destiñó, pero... Y usted, señora, también. ¿Y qué jean era? Un Levi's. ¿Y usted le parece cuando jugar un Levi's? No, señora, vaya. Entonces, eso era un estereotipo de género. Es decir, se lo merece. Entonces, ¿qué dice la perspectiva de género? Lo dice bien. Dice, saquemos eso. Pero eso no se llama perspectiva de género. Eso se llama principio de igualdad. Lo definió la Corte en el precedente Cine Callao. Es decir, no hacer diferencias entre los que están en la misma condición. Pero hay un paso más perverso, que hoy juzgan con estereotipos de género, pero con estereotipos de género distintos. Por ejemplo, todos los hombres son violadores. Porque, a ver, vos fíjate, para los casos de violación, de abuso sexual, que utilizan la prueba indiciaria. ¿Qué es la prueba indiciaria? Tal cual lo define Caferata Nores. La prueba indiciaria es un silogismo, donde vos tenés un hecho indiciario, que es un hecho que indica otro, pero que para que ese hecho indique algo, vos tenés que utilizar una máxima de la experiencia como premisa mayor para poder llegar a la conclusión. Es decir, el hecho indiciario, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde aparece el estereotipo de género. Una mujer viene y dice, Pepito me tocó. Entonces vos decís, bueno, en principio, yo no tengo ninguna no tengo prueba, tengo la declaración de ella. A ver, investiguemos, y bueno, no hay otra prueba. Y esa dice que Pepito la tocó. Bueno, pero pará, tenemos una prueba indiciaria. Está bien, ¿y qué hacemos con eso? Y bueno, pará, Pepito la tocó. Premisa menor, premisa mayor. Todos los hombres son violadores. Conclusión, ¿Pepito la violó? Sí. ¿Pero por qué? Porque estamos usando para construir el silogismo indiciario un estereotipo de género. Entonces, volviendo al concepto original, el problema de enarbolar la bandera, que el Estado enarbole la bandera de la víctima, es que utiliza los tratados que están pensados para ponerle límites a su intervención en la vida de los ciudadanos, para ampliar su intervención, so pretexto de que está defendiendo a la víctima. Ese es el problema de institucionalizar a la víctima. Y el problema es que cualquiera podemos ser imputados. A ver, los derechos, las garantías constitucionales no son del imputado, son del ciudadano. Son del ciudadano, cualquier ciudadano puede ser imputado. Mañana, venís andando con el auto, chocaste a uno, así haya venido él y chocó a vos, vas a ser imputado por lesiones o por homicidio si se murió. Entonces hay que tener cuidado con eso de defendamos a la víctima. A ver, yo no le creo a la víctima, no le creo al imputado, le creo a la prueba. Simple. Sana crítica y lógica. Simple. Excelentísimo y más claro, imposible. Ya como nos quedan 15 minutos, una pregunta que muchos nos hemos hecho y la vamos a transmitir aquí, que es la siguiente. El día de mañana, por alguna cuestión, llegamos al poder y decidimos nombrar a Francisco Neto ministro de Justicia. Sí. ¿Cuáles serían las principales reformas que vos llevarías adelante? ¿Qué cambiarías? ¿Qué mantendrías igual?
¿dónde crees que harías hincapié en tus políticas siendo ministro de Justicia? Bien, primera política, plazos. Me irrita el concepto de plazo ordenatorio, que es una palabra que no existe en el idioma español. Buscala en la Real Academia Española, no está. Es una palabra que el Poder Judicial inventó para poder fomentar su vagancia y no cumplir ningún plazo. Entonces, plazos. Los plazos se cumplen a rajatabla. Segundo, tema prisión preventiva. Yo lo que plantearía es que no se prohibiría directamente, prohibiría que se use la pena que tiene el delito como parámetro a tener en cuenta para aplicar la prisión preventiva, salvo que la pena mínima esté por debajo de 3, caso en el cual lo utilizaría a favor del acusado. ¿Por qué? Porque claro, todos me van a decir, pero Neto, sos un prochorro. No, no soy un prochorro. Soy un pro que mañana viene y te denuncian por algo, no tenés una mínima prueba y el fiscal te meta preso. Soy un pro libertad. Después, en lo que tiene que ver con los procedimientos, haría todos los procedimientos orales. Se presenta un escrito de demanda y ofrecimiento de prueba, civil, por ejemplo, ¿no? Escrito de demanda y ofrecimiento de prueba, escrito de constatación de demanda y ofrecimiento de prueba. Audiencia de prueba, con el juez adelante, juicio oral. ¿Por qué? Es más rápido, fomenta también por ahí llegar a más acuerdos. Tercero, profesionaliza al abogado, porque en el juicio oral es toma y traiga, no podés estar leyendo el libro. Sí, podés buscar algo en el código, pero es toma y daca. Y, muy importante, desbarata a la justicia plantilla. Vos si vas a un juzgado y el que vos demandás, vos investigás un homicidio y el que lleva la causa es un pinche de la fiscalía que agarra un modelo y cambia nombres. No, papá, que me resuelva el fiscal o que me resuelva el juez. Pero en este caso el juez, por supuesto, ¿no? Eso es fundamental. En los procesos, cambiaría del proceso penal, cambiaría algo que ya está cambiado en muchas provincias, pero increíblemente a nivel nacional no. En la etapa de juicio oral, el juez que admite la prueba, para los que no son abogados, cuando llega la etapa de juicio oral, hay una audiencia previa en la cual la defensa y la fiscalía ofrecen prueba con la que van a usar en el juicio. En la etapa de juicio oral, el juez que admite la prueba tiene que ser distinto al juez que toma el juicio. ¿Por qué? Porque se supone que el juez llega al juicio sin saber lo que pasó, para que las partes le cuenten y se forme un verdadero contradictorio. Ahora, si el juez tuvo que admitir la prueba y tuvo que decidir si la prueba era conducente o inconducente, es porque ya sabe lo que se trata la causa. Eso en principio. Después, implementaría, sí, que no sé si es el Ministerio de Justicia, pero implementaría o trataría de coordinar políticas de prevención. A ver, ¿qué previene el delito? La presencia policial. Esto es simple. No la brutalidad policial, no poner un policía con un M60 arriba del obelisco a tirar lo que se le cruza. La presencia policial. Donde hay un policía, el delincuente no roba. Entonces, primero hay que determinar las zonas pandémicas, ahora que está tan de moda la palabra, las zonas pandémicas del delito, y después poner presencia policial. Policía entrenada. No puede ser que un policía, yo no sé si eso hace justicia, pero yo no sé si no puede ser que un policía tire 50 tiros cada 3 meses. El policía le tiene que pegar una mosca volando, porque si no te pasa lo de Chocobar. Chocobar no le pudo haber pegado un tiro en la espalda. Lo tendría que haber corrido y haberlo reducido, y si era necesario usar la pistola, pegar un tiro en el talón. Como me cuenta mi abuelo una famosa anécdota de cuando él hizo la colimba en la policía, que un policía le pegó un tiro a uno en el talón. Entonces, digamos, y por último, pero no menos importante, debería ser primero, fortalecer las instituciones. A ver, acá no tiene que primar, a mí me daba mucha risa cuando decían, Bolsonaro ganó en Brasil, ahora se el Bolsonaro. Y yo le pregunto a mi profe de Jiu-Jitsu, que es brasilero, digo, Dudu, ¿qué opinas de Bolsonaro? Me dice, ¿qué lo que va a pasar? Nada, me dice, si elegimos un presidente, no un emperador. Y es verdad. A ver, hay que fortalecer las instituciones, tiene que funcionar a nivel institucional. Yo ya estaba leyendo, por ejemplo, los decretos de la pandemia que establecían el aislamiento social obligatorio, y en un momento el decreto decía que tenían que mandarlo a la comisión bicameral para que lo refrende o no, pero que en los términos del artículo 82 de la Constitución Nacional, la comisión bicameral tenía que expedirse por sí o por no. O sea, si la comisión bicameral no se expedía en los 10 días, no era que era no, era nada. A ver, vos fijate la ridiculez que dicen. El artículo 82 está de la Constitución Nacional dentro de la parte que habla del proceso ordinario de sanción de leyes.
pero el proceso por el cual se refrenda, ¿no?, un decreto es extraordinario. Y si vos le lees a María Angélica Geli, una prestigiosa constitucionalista, ella explica lo mismo que yo, o yo explico lo mismo que ella en realidad, que es, a ver, si en los 10 días la comisión bicameral no se expresó positivamente, quiere decir que queda caduco el decreto. Porque si no, a vos te hacer que la comisión bicameral no se exprese para legislar sin control del poder legislativo, valga la redundancia. Con lo cual, sí me concentraría en eso, en que funcionen las instituciones. A ver, de nuevo, mañana viene, no sé, vamos a ser bien polémico, viene Cristina. Me le imputan de cohecho. A mí, sinceramente, no es una persona que me caiga muy bien, Cristina, pero si yo soy juez y no me pueden aportar pruebas de que cometió cohecho, yo juez tengo que decir, muchacho, le tengo que absolver. No me cae bien, no me gusta que me grite, no me gusta cómo se manejan y que apague los micrófonos en el Senado, pero no estoy jugando si me gusta o no, no estoy jugando por lo que, estoy jugando por lo que hace. Y al revés, mañana me cae Alberto Fernández, lo imputan y tiene elementos de prueba, el software lo tiene que condenar. No puede ser que tengamos políticos tiempistas. No puede ser. Políticos. Acá, mirá, casi un acto fallido respondiendo a la pregunta anterior acerca de si los jueces eran políticos. Mirá, casi un fallido. No puede ser que tengamos representantes de los poderes tiempistas. No, no, no puede ser. Eso es inadmisible. Excelentísimo. Bueno, ya como para ir terminando y agradeciéndote enormemente el tiempo que te has tomado en darnos una mano, en escucharnos y sobre todo en irnos enseñando cosas nuevas, especialmente para aquellos que no están dentro del mundo jurídico, ha sido más que esclarecedor. Sí queríamos escuchar una pregunta un poquito más personal, que es, sin dar nombres y con la reserva que implica todo caso y que involucra a los abogados, ¿cuál fue el caso ya, digamos, que más desafío te presentó en tu carrera profesional? Un caso que tuve que estudiar un montón, teníamos muchas pruebas en contra y realmente queríamos tratar de trabajar lo más profesional posible y que te llevó un gran desafío en tu vida. Mirá, tenemos uno actualmente. Pasa que todo caso nuevo es un desafío nuevo. Eh, Realmente siempre nosotros en el estudio trabajamos los casos. Agotamos todas las. Yo siempre digo que una defensa penal transita por tres carriles. Toda defensa penal, en mayor o menor, transita por tres carriles. El carril procesal, que es donde vos vas a ver cómo se fueron llevando a cabo los trámites para llegar a donde estamos. El carril probatorio, que es donde vos vas a ver si hay elementos de prueba que permitan vincular a tu prohijado con el hecho que se lo quiere vincular. Y el carril dogmático, donde vos vas a analizar si esa conducta es delito. Entonces hay tres carriles que siempre hay que agotar. Pero un caso sin duda que es un caso bisagra, sobre todo porque hay inocentes condenados, el famoso caso de la mafia de los contenedores. Ahí tienes un ejemplo de un caso en donde no hay nada, no hay absolutamente nada. A ver, vamos de vuelta, esto es un poco técnico, pero vos básicamente el país se te divide en dos grandes territorios. La zona primaria aduanera, que es cuando todavía no está el país, y el territorio nacional. Bueno, en el caso de la mafia de los contenedores, acusan a los imputados de haber contrabandeado una cierta mercadería. Contrabandear, ¿qué implica? Haberla ingresado al territorio nacional. Bueno, está demostrado, incluso la acusación lo dice, que la mercadería nunca tuvo intento de ingresar al territorio nacional, que se movió de una zona primaria aduanera, que era el puerto, a otra zona primaria aduanera, que era un depósito fiscal. Y así hay mil cosas. A ver, yo te podría contar la disparatada teoría que tiene la acusación. Es un poco larga de explicar, sobre todo si no se conoce mucho el derecho aduanero, es más complejo y es un poco aburrido, pero es un caso muy desafiante, sobre todo por las circunstancias de que hay inocentes detenidos. Yo creo que es uno de los casos más importantes y que tuve. Qué interesante. Y en este sentido, ya que estamos, vamos a tocar un poquito el tema de lo más mediático, digamos, pero con el tema del feminismo vos cobraste un gran auge, especialmente cuando dijiste lo que nadie se animaba a decir con el caso de Artés, digamos. El Sí. caso de Artés fue, digamos, paradigmático, porque dijiste, esperen un momento, están mandando básicamente como si fuese una quema de brujas a un hombre que es la palabra de una contra la palabra de otro, pero ya todo el sistema mediático ya estaba en posición a favor, en contra de D'Artés, en favor de lo que ha dicho una chica. Y acá queremos ver justamente si vos considerás que es posible, si es posible, generar un cambio en este gobierno, no creo, pero en algún próximo gobierno, en alguna próxima legislación de acá a 4 años,
que se revierta un poco esta cuestión de la intervención de ciertas ideologías progresistas o del feminismo o más totalitarias, si es posible revertirlo y volver a una especie de justicia un poco más sana, que define un poco más la libertad de los individuos, o al menos que sea un poquito más objetiva y que no se deje guiar tanto por el poder mediático. Lo que pasa es que eso requiere, bueno, esa es la pregunta que intentamos responder en el libro que estamos escribiendo, y la verdad que no tiene demasiada respuesta, porque los elementos están, no es una cuestión de leyes. Vos lees el Código Procesal Penal, y si juzga el juez, dice que tiene que valorar la prueba conforme a la sana crítica racional, que son las reglas de la lógica, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente, y De principio principio de identidad. de identidad, y la sana crítica, la mezcla de las dos. Y ese es el jurado por la íntima convicción. Entonces, es claro, dice muchacho, a ver, por más que el feminismo venga y me diga yo te creo hermana, si la chica lo que cuenta es que el acusado la fue a buscar arriba de un plato volador, que la abdujo con un rayo X y la violó, no encaja conforme las máximas experiencias, no podemos condenar. Y se condena igual. Entonces, lo que yo creo que hace falta es coraje. Entonces, un poco recuperar los ideales que fundaron esta patria, ¿no? Dice, mirá, yo soy juez, Bonadío no es un juez que sea santo de mi devoción. Pobre hombre, está fallecido, no quiero hablar mal de él, así que voy a hablar bien. Pero hay una cosa de él que dijo que es cierto. Si uno tiene miedo, él lo que él dijo fue, si yo tuviera miedo, me pondría una verdulería, que es más tranquila en ese sentido. Textual lo que dijo. Entonces, a ver, si sos juez, no tengas miedo. O al revés, si tenés miedo, no seas juez. ¿Me entendés? O sea, porque a ver, es muy claro, la situación es muy clara. A ver, este caso de Chubut, la famosa manada, que de manada no tiene nada, que estamos ahora asumiendo la defensa de uno de los chicos, no tiene absolutamente nada, tengo el expediente delante mío. Pero al margen de eso, al margen de las valoraciones que podamos hacer, lo que hizo el juez fue una barbaridad. El fiscal y la defensa llegaron a un acuerdo. A un acuerdo que llegaron porque el fiscal no tiene absolutamente nada y le estaba pidiendo, por favor, muchachos, firmen este acuerdo. Entonces, llegan a un acuerdo. Si quien acusa, quien es el dueño de la acción penal, y quien se defiende, quien resiste ese avance, dicen no queremos más pelea, se acabó. El juez no puede decidir sobre la acción penal porque no le pertenece. Es como que mañana el vecino de al lado y el dueño del auto de enfrente decidan que se pongan de acuerdo y el vecino le diga, estaciona el auto en la puerta de mi garaje, yo no tengo problema. Y yo venga y diga, ah, no, de ninguna manera, en este barrio yo no voy a permitir que tapen la... Papá, ¿qué te importa? Si se pusieron de acuerdo ellos. Entonces, lo que ha pasado ahí es una barbaridad. Esa barbaridad pasó porque el juez tiene miedo. El juez tiene miedo de recibir la misma reprimenda que recibió injustamente el fiscal. Lo que dijo el fiscal hizo la descripción dogmática de un delito. Pero bueno, entonces ese es el problema. Si tienes miedo, haz dedicado a otra cosa, pero no le hagas un daño al país. Porque aparte le hace daño a la gente. Hace poco se suicidó una persona en Neuquén por una falsa acusación de abuso sexual. Y digo que es falsa porque cuando yo tuve la oportunidad de escuchar un poco del relato y de leerlo, y no cerraba, ¿me entendés? Entonces, a ver, hay que tener mucho cuidado con eso. En definitiva, si creo que se va a poder, sí, cuando los jueces recuperen lo que tienen que recuperar, cuando tengan principios, sí se va a poder. De momento lo veo difícil. Excelentísimo. La última pregunta en 20 segundos, nuestro querido Uy, doctor. Claro, se nos ha pasado rapidísimo la hora, muchas gracias. ¿Qué libro nos recomendarías? Cualquier libro que a vos digas, este se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando ahora. mira, voy a recomendar un libro que nunca recomendé, pero lo voy a recomendar porque se lo merece. Se llama El gaucho y el ocaso de la frontera. No se consigue, es un libro de Richard W. Slatton, profesor de la Universidad creo que es de Harvard, en donde explica cómo hacen desaparecer la clase social gaucho, pero para mí ahí explica el nacimiento de la delincuencia. Si uno lo lee desde un punto de vista un poco amplio, explica cómo nace la delincuencia en Argentina. Excelentísimo. Bueno, muchísimas gracias, nuestro querido doctor. Se nos está acabando el tiempo.